Hola, bueno, le dije que en este vídeo que voy a grabar era para un amigo que me lo pidió, me pidió que explicara lo que pasó en Santa Elena, cómo desarrollamos en Santa Elena, y lo vamos a hacer así, ¿vale? Pero lo vamos a hacer en tres partes, el vídeo en tres partes, porque es muy largo, es un proyecto bastante largo, son tres vídeos que vamos a poner, lo voy a poner casi seguidos, ¿vale? Lo único que lo voy a grabar, lo voy a cortar y bueno, a ver cómo queda. Pero es lo que vamos a hacer, ¿vale? Por favor, cuando vean el primero, si le gusta, ven el segundo, después ven el tercero, porque le va a encantar una progresión de cómo se desarrolló un pueblo y cómo se llevó un pueblo a ser la tacita de oro de un país, ¿vale? Bueno, lo que quería decirles es también otra cosa más. Gracias a todos los suscriptores, gracias al montón de gente que se suscribió y gracias a todos los que le dan a la campanita o se suscriben, ¿vale? Muchas gracias, síganlo haciendo. No paren para yo seguir entusiasmado en eso, ¿vale? Gracias. Y entonces lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a grabar este vídeo en homenaje a él por petición de él, ¿vale? Él está en Minas Gerais y él vivió parte de ese desarrollo de Santa Elena de Guairén conmigo. De hecho, fue un puntal, una ayuda muy buena que tuve yo allí. Y entonces, bueno, le voy a narrar cómo se desarrolla un pueblo de 4.000 habitantes, 4.000 y pico habitantes, se lleva en 5 años, más o menos, a más de 20.000, ¿vale? Y cómo de un pueblo fronterizo que tiene un intercambio comercial de 2 millones de dólares al mes, que no es nada, ¿ok? Pueblito que 2 millones de euros de dólares no era nada, se lleva a más de 30 y 40 y más de 100 millones en esos años, en 5 años más o menos, ¿vale? Entonces, Fernando, va por ti, ¿vale? Bueno, empezamos por decirle de que yo llego a Santa Elena de Guairén porque un amigo mío tenía un problema con la empresa que tenía, estaba mal, la cosa no estaba bien. Nosotros somos personas que íbamos mucho a Santa Elena antes porque era nuestro centro, era nuestra base para suministros para nuestras expediciones, porque Santa Elena de Guairén está en toda la frontera, a 17 kilómetros de la frontera con Brasil, ¿vale? Y de ahí nosotros íbamos para la selva, para la Amazonas, para la Guyana inglesa, para la Guyana francesa, para toda la zona la recorríamos, la zona de los tepuis y todo eso la recorríamos, esa era nuestra base, ¿vale? Para no estar cargando con suministros desde fuera, sino ahí cargábamos todos los suministros y las cosas y de ahí salíamos para donde tuviéramos que hacer la expedición. Y conocíamos bastante bien, nos gustaba, a los dos nos gustaba. Entonces, cuando él estaba mal, yo le dije a él por qué no montar un negocio, que yo quería montar un negocio, por qué no montar un negocio en Santa Elena. Entonces me dice, coño, ¿qué negocio? Bueno, pues un negocio de neumáticos. Yo tengo un amigo que es de Firestone, de Firestone, y conseguir hablar con la fábrica para conseguir la distribución de esa rueda de Firestone y de otras ruedas más que se fabricaban en Estados Unidos para, ¿cómo se llama? Para Firestone, ¿no? ¿Cómo se llama? Para Brasil. Y me dice, ¿pero tú crees que lo darán? Claro, vale, vamos a ver. Oh, hace falta dinero. Bueno, yo tengo un poquito de dinero, lo ponemos y yo lo pongo y tú después me vas pagando como puedas, poco a poco, y ya vamos viendo el negocio, ¿vale? No pasa nada. Socios los dos y ya está. Y nos fuimos para Santa Elena. La verdad que se nos facilitó mucho las cosas porque conseguimos una nave, ¿cómo se llama? Apta para montar nosotros lo que queríamos. La verdad que los amigos que teníamos allí se nos pusieron a la orden y empezamos a viajar. Yo empecé a viajar a Boavista, de Boavista de Boavista a la frontera con Venezuela, a Santa Elena, Boavista, como lo quieren decir, bueno, el orden de los factores norte del producto. Son 200 y pico de kilómetros, ¿vale? Una carretera de tierra, ¿vale? Pero bastante buena. Pasa muchos camiones, vehículos y todo eso, bastante bueno. Algunos puentes jodidos, pero bueno. Total de que agarra y bueno, montamos el negocio. Fui a Boavista, hicimos los contratos en Boavista, empezamos a vender neumáticos. Pero resulta que al poco tiempo de estar vendiendo nuestros neumáticos allí, se nos caen las ventas. Se nos bajan mucho las ventas. Bueno, ¿qué pasó aquí? Estuvimos empezando a averiguar qué pasó. Entonces yo le digo a Fernando, mira, yo voy a ir a Brasil, porque yo en Santa de verdad que no averiguaba mucho. Era todo un hermetismo muy grande. Y me habían dicho algunos amigos, José Carlos, aquí es una mafia, aquí los masones manejan todo, pero yo no quise creer que esa mafia así tan grande.
Pues muchas veces es pura paja, ¿no? Pero bueno, ten cuidado, que no sé qué. Total de que agarré y me fui a Brasil, a Boavista, empecé a averiguar y efectivamente, había un problema. El problema era nuestro. En la frontera venezolana, resguardo nacional, el resguardo de aduanas, lo manejaba la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional estaba comandada por un teniente coronel que era masón, ¿vale? Y el teniente coronel que era masón estaba con sus hermanos y tenía que estar montado en la mafia con sus hermanos. Aparte de que tenía una mafia con las minas que estaban extorsionando a los mineros, era un desastre que tenía montado allí. Cobraban una vacuna como si fueran terroristas, ¿ok? ¿Cómo se llama? Era un desastre total de que yo me entero, en verdad cuando empiezo a enterarme todo, porque estoy metido ya en el ajo. Cuando yo llego a Santa Elena, yo me escribo en la Cámara de Comercio, escribimos el negocio en la Cámara de Comercio, porque como queríamos mandar cauchos a Brasil, necesitábamos estar escritos en la Cámara de Comercio, por documentaciones, para que te piden, para, ¿cómo se llama? Certificado de orígenes, cosas, vale. El que entiende de negocio sabe lo que le estoy hablando. Entonces agarré y claro, cuando yo regreso le digo a Fernando, coño, el problema lo tenemos nosotros aquí, coño, ¿cómo vamos a hacer? No sé, ¿cómo vamos a hacer? Tal. Entonces, claro, a Fernando le metieron un miedo en el cuerpo, entonces le dijeron que mejor no fuéramos, que dejáramos, porque la competencia nuestra, que era Goodyear, era de unos de los grandes masones de Santa Elena. En Santa Elena estaba la gran logia del Roraima, la gran logia masónica del Roraima, un templo bellísimo, un templo muy grande que estaba allí, la gran logia del Roraima. Otra cosa que quiero decir, que Santa Elena es un pueblo muy extraño, en el sentido con una energía muy rara y una gente, bueno. Allí, Santa Elena, en 4.000 y pico habitantes, un pueblo minero, el Santa Elena se divide como en 3 pueblos grandes. Está el pueblo de Cabarú, que es un pueblo minero que pertenece a Santa Elena, que es una mina muy grande de oro. Está el Polaco, que es otro pueblo minero también, sacan mucho oro, y hay más gente en esos pueblos mineros metidos en la selva que en la misma capital, en la misma Santa Elena. En Santa Elena poca gente. Total de que, ¿cómo se llama? Pero todo lo manejaban los masones, todo lo manejaban los masones, todo. Y lo jodido era que la Guardia Nacional y algunos masones tenían una mafia montada. Le tenían que vender el oro a él, los mineros, le tenían que pagar una comisión, le tenían que dar a la Guardia Nacional le tenían que dar una parte del oro, era un desastre. Y ellos manejaban el comercio. Del comercio solamente podían exportar para Brasil cuatro. Los demás se le quitaban la mercancía, se la decomisaban en la aduana de nosotros, la Guardia Nacional le cobraba dinero si querían pasar la mercancía. Total, de que un follón muy grande que había montado, y entonces a mí me dice un señor que se llamaba el señor Juan, le llamaban Juan España porque era español, es un español de esos de Castilla, por ahí, que tenía muchos años en Venezuela, y él era el distribuidor de la cerveza Polar para Brasil, ¿vale? Él distribuía cerveza, bueno, para la zona de Santa Elena, para las minas, que se vendía muchísima cerveza para las minas, y algunas para Brasil, poco. La verdad que le exportaba poco para Brasil, poquito, pero de hecho las que exportaban venían los brasileños a comprárselas, las cajas que se llevaban. Porque Boavista es una ciudad en ese momento, en el año 90, 91, de 200.000 habitantes, aproximadamente 200 y pico mil habitantes, pero lejos del centro de producción de Brasil. Está, de cualquier centro de producción de Brasil, estamos hablando a muchos días para una mercancía por transporte de carretera. ¿Qué quiere decir? Que una persona, el centro de producción de Brasil está para el sur, está para Sao Paulo, Rio de Janeiro, toda esa zona. Para llegar allá a Boavista tenía que agarrar un camión aproximadamente hasta llegar a Belém do Pará, una semana de viaje. Después que llegas a Belém do Pará tenían que agarrar un barco y remontar el Amazonas hasta Manaus, remontar el Amazonas. Otra semana, otros 4 días más, unos cuantos días más para remontar el Amazonas todo, porque es grande, hasta llegar a Manaus. Y después que llegaba la mercancía y los camiones a Manaus, las chalanas con los camiones, los barcos esos, tenían que agarrar una carretera de Manaus a Boavista, de 1.000 kilómetros de carretera de selva, de tierra, con barro, charco, con lo que usted sepa, lo peor que se va. Y entonces esos camiones tardaban muchos días en llegar a Boavista. Entonces esa mercancía era carísima, llegaba muy cara la mercancía allí, ¿vale? Entonces yo pensé, coño, sería
buenísimo surtir a Boavista nosotros, porque de nuestro centro de producción en Venezuela, de cualquier parte de Venezuela, el centro de producción de Caracas, de Valencia, que es la zona industrial más grande, de cualquier parte, de Oriente, estábamos a un día, máximo 2 días, hasta Boavista de transporte. Facilito. Podíamos surtir una ciudad de 200 y pico mil habitantes. Aparte que podíamos surtir la zona del norte de Brasil, que eran el estado de Amazonas, el estado de Roraima, Amapá, que estamos hablando de aproximadamente casi unos 20 millones de habitantes, porque Manaus tiene 5 millones de habitantes, ¿ok? Entonces estamos hablando de muchos millones separados de su centro de producción. Vamos a suministrar nosotros. Bueno, eso fue cosa que empecé a averiguar cuando quise montar la broma de ruedas allí con Fernando, ¿vale? Pero nunca pensé que mi propio problema iba a ser dentro de mi país, dentro del país, dentro de Venezuela, ¿vale? Total de que Fernando me dice, mira, esto es un problema, mejor no meternos con los masones, vamos a irnos, vamos a vender el negocio. Un masón propuso comprárnoslo, yo dije que no, yo no voy a vender nada, yo no vine a salir corriendo, yo soy legionario, como legionario no huyo, no soy cobarde, muero con las botas puestas y no dejo a nadie, a ningún amigo, lo dejo tirado en el campo, a ninguno, me lo arrastro y me lo llevo, ¿ok? Y entonces yo, esa doctrina que tengo, la voy a aplicar en mi vida diaria y la voy a aplicar aquí, le digo. Lo siento, pero no me voy a huir de aquí. Total de que habló con el señor Juan, que era un gran amigo, estaba metido en la Cámara de Comercio, era el presidente de la Junta Electoral de la Cámara de Comercio. El presidente de la Junta Electoral habló con él y me dijo, oye, es que es muy difícil. Mira, la Cámara de Comercio la manejan los masones. Cuando en una plancha lleva una lista de masones, la plancha siguiente otra lista de masones, siempre son los masones que manejan todo eso. Porque ellos tienen la mafia montada y tienen todo montado, ¿vale? Así que lo siento, pero coño, te lo veo difícil. Y le digo, bueno, monto yo una plancha en la Cámara de Comercio, ¿vale? Ah, bueno, me dice él, si quiere, pero las elecciones son dentro de un mes y pico, ¿vale? Son las elecciones. Total de que le digo, bueno, perfecto, yo me pongo a reunir gente para la plancha, necesitaba mínimo como 7 personas, ¿vale? Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, que era un abogado, vocales, ¿cómo se llama el tesorero? Bueno, como 7 personas aproximadamente, ¿vale? Entonces agarré y cuando empiezo a buscar empresarios que quieran meterse a la playa, todo el mundo que no, que yo no me meto en eso, que yo no sé qué, pues ya, eso es un problema. Y otro era más sincero, me decía, mira, yo no me voy a enfrentar con los masones, estás loco, a mí mi negocio vive de las minas y todo eso, yo no, tener una guerra con ellos significa que a lo mejor me empiecen a joder y la Guardia Nacional empieza a meterme aquí tontería y tal, y entonces me quieren joder el negocio, ¿no? Yo pues, le digo, bueno, pero si van a seguir así, el negocio que no está haciendo son ellos, no ustedes. Tú eres casi que con tu negocio casi como un empleado de ellos. No, pero que no sé qué y tal. Entonces, mete a mi mujer, me dijo uno. Mete a mi mujer. Mi mujer tiene una empresa de turismo, mete a mi mujer. Como que, es una cosa para ella. Como que era un desprecio. Pero. Varias personas me lo dijeron así. Y entonces tuve ese mensaje que a mí me llegan a la cabeza, que yo se lo dije ya en un vídeo. Son mensajes, en un momento usted me dice, coño, mete a las mujeres. Mete a las mujeres, o sea, a la plancha con las mujeres. Porque ellos tienes que hablar con ellas para que ellos manejen a sus maridos en casa, para que ellos hablen y le coman el coco a su marido en casa, que dejen el miedo. Cuyo mete a las mujeres. Total de que yo reúno a las mujeres de comerciantes, por ejemplo, hay empresas que trabajaban el marido y la mujer. Entonces le digo, bueno, ya que tú no quieres, voy a hablar con tu esposa, pues para ver si ella quiere. Pues, entonces la esposa hablaba con ella. Al principio había así como un poco ¿sabes? De negatividad, pero empecé a hablar, a conversar, no sé qué, le comí el cerebro diciéndole, coño, no va a tener miedo a su marido, igual que ahora ellos le tienen miedo a los masones y ustedes a su marido, eso no puede ser, que no sé qué, tenemos que cambiar esto. Total, que las mujeres son más capaces y más hechas para adelante que los hombres mismos, ¿vale? Y entonces llegó una que era la de Happy Tour, la de una empresa de turismo que hacía por la zona, turismo, y dice, yo voy a la plancha contigo, me dice. Esa era la esposa de una de las empresas más grandes que había allí en Santa Elena, que es una ferretería muy grande, que el marido no era masón, pero estaba muy relacionado con ellos, tenía su negocio con los masones, ¿vale? Porque allí o era masón o tenía negocio con ellos, si no, está jodido. Total de que me dice, coño, Paqui,
de vicepresidente, quiere decir, de vicepresidenta, sí, coño, tú sabes, 20 de vicepresidenta, ¿vale? 20 de vicepresidenta, la convencí. Bueno, cuando Paqui aceptó de vicepresidenta, pues otra me aceptó también, me aceptó, vino un chico que era hijo de masones, pero no era masón, era hijo de masones y tal, y estaba como medio cabreado con los masones, yo algo tenía un rollo, total de que Miguel Ángel me dice, yo también voy, él era abogado, me dice, yo voy como secretario de la Cámara, era abogado de la Cámara, ¿vale? Y después otra chica más, Lucy, vino también como abogada de la Cámara, era también abogada, y así reuní la plancha. La mayoría eran puras mujeres, los únicos hombres éramos Miguel Ángel de la plancha, Miguel Ángel y yo, ¿vale? El presidente y el secretario. Bueno, le voy a decir una cosa. No me aceptaron la plancha. Me la rechazaron, me pusieron mil excusas, me dijeron que yo no tenía 6 meses cumplidos todavía, que no sé qué y tal, y tenía que cumplir 6 meses para poder estar en la plancha. Bueno, agarré y le digo, bueno, coño, al señor Juan España, digo, coño, tú eres de la Junta Electoral, ¿qué podemos hacer? ¿Es verdad eso y tal? Me dice, sí, los estatutos lo dicen, no sé qué y tal. Y te falta como 15, 20 días para cumplir los 6 meses. Y no se pueden atrasar las elecciones, chicos. Porque así podemos atrasar las elecciones, tengo los 6 meses cumplidos el día de las elecciones y puedo escribir la plancha con 6 meses cumplidos. Total de que el señor Juan España, que era un masón, más buena gente que el coño, que no se llevaba con los masones, que era masón por conveniencia, por su negocio, agarra y le presenta a la Junta Directiva, lo reúne a la Junta Directiva como presidente de la Junta Electoral y le dice, ¿usted le tiene miedo a ese chico? Un chico, pura mujer en la plancha y un chico nuevo aquí, ¿le tienen miedo? ¿Qué va a pensar la gente si no dejan escribir esa plancha? ¿Qué va a pensar la gente? De todas formas, le voy a decir una cosa, yo para el día de la elección no puedo estar aquí, tengo un compromiso con mi compañía cervecera, que no sé qué y tal, y yo tengo que retrasar eso un poquito. Entonces, claro, ellos aprobaron en la Junta Directiva retrasar las elecciones un mes. Claro, cuando firman retrasar las elecciones un mes, después que firmaron, es que se dan cuenta ellos que ya podía entrar yo en la plancha. Coño, que querían echar para atrás todo, pero ya no podían, ya estaba firmado, ya estaba todo aprobado, ya se jodieron. Entonces, claro, el señor Juan España dice, pero ¿cuál es el miedo de ustedes? Van a seguir con esa, chicos. Ya está, que no sé qué. Bueno, total de que eso me dio la oportunidad a mí, ese retraso del mes en las elecciones me dio la oportunidad a mí para montar la plancha, para registrarla, apoyarla y hacer campaña electoral. Fuimos una campaña electoral de unos 20 días muy intensa, de puerta por puerta, comercio por comercio, todo. Una campaña electoral. Y después a cada miembro de la Junta Directiva le dije, cada uno de ustedes tiene que buscar 10 votos. 10 votos seguros. No hablar con 10 personas, no. Conseguir 10 votos seguros. ¿Vale? 10 votos seguros. Cada persona bueno, y así fuimos haciendo. Fue un trabajo muy fuerte en 20 días. Hablé con la gente, empresarios que estaban de la Junta Directiva, que no vivían en Santa Elena, que vivían fuera, vivían a 300, 400 kilómetros de Santa Elena, pero tenían negocios que mandaban mercancía para Brasil, que muchos eran masones, pero no comulgaban mucho con los masones de la logia esta, ¿vale? Pero bueno, total de que hice un trabajo, hicimos, no hicimos, porque Paqui trabajó muchísimo, Paqui trabajó mucho, Miguel, a todo el mundo. Y después nos unieron a nosotros personas que aunque no estaban en la Junta Directiva, nos ayudaron muchísimo. Marisabel trabajó muchísimo con nosotros, nos ayudó muchísimo con nosotros. El marido que tenía, que creo que ya no son marido y mujer, era hijo del fundador de Santa Elena de Oguerén, ¿ok? Era mestizo, él, con India. Pero, ¿cómo se llama? Héctor, yo no confiaba mucho, ¿vale? Yo a Héctor le tenía cierta desconfianza porque era muy interesado. Más bien, Marisabel, si la esposa era trabajadora, desinteresada, quería hacer cosas buenas por Santa Elena y hoy en día todavía sigue luchando por el desarrollo de pueblos en Venezuela, de ayuntamientos en Venezuela y sigue en la pelea, ¿vale? Una persona luchadora como nadie y desinteresada. La verdad que Marisabel siempre me echó una mano. Marisabel nunca fue un interés. Héctor, el marido, había que tenerlo de lejito, ¿vale? Pero bueno, en ese momento necesitaba toda la ayuda posible y Marisabel me ayudó con la selección, me ayudó a hacer campaña, me ayudó un montón de gente que colaboraron, ¿vale? Con eso. El día de las elecciones, le voy a contar, había un señor que yo no conocía, que era un almirante retirado, un almirante de la Armada retirado,
el almirante Llavaneras, que era el dueño de la estación de servicio internacional de combustible para venderle a los brasileños, ¿vale? Y él no se mezclaba mucho ni con la masonería, ni con la gente, nada, daba su bola, daba su rollo, él, no era un tipo de verlo mucho por el pueblo ni nada, pero era muy respetado, era como un cacique, vamos a decir así, aparte que los galones que tenía de almirante y todo eso le daban cierto respeto. Y ¿cómo se llama? Y bueno, pero él nunca había ido. Y el día de las elecciones, como a la 1:00 cerca de las 2 de la tarde, la otra plancha dijo, vamos a cerrar ya las elecciones porque ya no va a venir más nadie, ya vinieron los que vinieron. ¿Vale? Pero esto se cierra a las 10 de la tarde. No, ya no vinieron. Claro, hasta esa hora, según el señor Juan España, según él, yo, porque cada vez que votaba a alguien me decía, ese no es tuyo. Me hacía así señas, me hacía con la cabeza. Así, ¿no? Como diciendo, joder. Bueno, total de que hasta esa hora más o menos yo iba perdiendo las elecciones, ¿vale? Pero se apareció a las 2 de la tarde, se apareció el señor, el almirante y llegó y saludó a gente de la mesa, saludó al señor Juan España y tal, otro almirante, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Bueno, total que saludó y se llega donde estaba yo y me dice, ¿tú eres el que montó una plancha para competir aquí? Y le dice, sí. A ver, pero eres muchachito, me dice. Bueno, 24 años, no era tan muchachito, pero bueno, era un muchachito. Y me dice, ¿cuál es tu plancha? Y le digo yo, la número 2, ahí. Pues agarrar, ahí está la número 1, la número 2, pues agarrar la boleta, meterse detrás de la cortina y votar, y ya está. Agarra la número 2, la dobla delante de todo el mundo, la papeleta, y la mete en la urna, delante de todo el mundo. Y llega y me da la mano a mí y me dice, de verdad te admiro, tienes huevos, me dice, tienes cojones, me dice el hombre, ¿no? La verdad que tienes huevos, me dice. Ojalá que hagas algo, me dice. Bueno, yo le di las gracias porque vi cómo votó, que votó por mí y tal, y le agradecí y tal, no te preocupes, ojalá que tenga suerte. Le voy a decir una cosa, se corrió eso como pólvora. Es algo increíble, todo el pueblo de repente empezaron a venir gente a votar, Había gente que no estaba ni escrita en la Cámara de Comercio que quería venir a votar, que no podía votar, porque estaba en la lista y no podía, si no estaba en la lista de escrito no podía votar. Y empezaron a venir gente a votar y tal. Entonces, claro, el señor Juan España ya, como cerca de las 5 de la tarde, me dijo, la cosa está reñida, vino mucha gente a votar que nunca habían venido. Aquí venían a votar aproximadamente el 35-40% como mucho. Y hoy vino casi un 100% a votar, vino un 90%, 90 y pico por ciento a votar. Entonces, coño, eso es buena señal. Bueno, vamos a ver. Se cerró a las 5 de la tarde, empezamos a contar. Yo había llamado a la prensa, le dije a la prensa que viniera para que cubriera el evento, porque, ¿sabes? Me olía algo que no iba a estar bien. Me lo olía así, dije, bueno, está la prensa y por lo menos con la prensa ellos no van a hacer nada, ninguna trampa ni nada, ¿vale? Total de que efectivamente, empezamos a recontar, mira, íbamos casi parejitos. Ya faltaban unas cuantas papeletas, 5 o 6 papeletas para abrir. Y yo iba perdiendo por 4. Por 4 votos iba perdiendo. Y de repente, ya las últimas empieza, voto a mí, plancha 2, plancha 2, plancha 2, plancha 2, y empaté. Estábamos empatados a voto y quedaba una papeleta por abrir. ¡Una sola! Abrí la papeleta y era mía. Un voto gané yo, por un voto. El voto del almirante, el voto de los extraterrestres, el voto de los espíritus, el voto de quien sea, pero por un voto, gané por un voto. Se formó un rollo allí que no puede ser, que estaba mal contado, que querían agarrar la urna y romperla, era un rollo. Pero claro, como estaban los periodistas sacando fotos y con entrevistas y la cosa, coño, se contuvieron un poco. Entonces, vamos a recuento otra vez. Bueno, vamos, hicimos 3 recuentos, y siempre por un voto, joder, bueno, total de que la prensa me entrevista, no sé qué y tal, bueno, total que aceptaron, de hecho al gran masón que verá, nunca había ido el gran maestre de los masones en la plancha en la Cámara de Comercio, porque él manejaba los hilos de atrás. Pero esa vez, en esa plancha, como había 2 planchas y una no era de ellos, en esa plancha se metió el gran maestre para reforzar la plancha, va de presidente de la Cámara de Comercio, ¿vale? Y se mete en la plancha, en la cabeza de la plancha.
Y el hombre le dio casi un infarto allí, le dio un preinfarto, una cosa rara, lo agarramos, no sé qué y tal, bueno, tuvo que venir el médico y todo, pero bueno, gracias a Dios no pasó más nada. Ganamos la Cámara de Comercio por un voto. Y empezamos a trabajar. Y le digo yo, aquí hay que trabajar, pero el trabajo no es ir en contra de los masones o matar a los masones, ni ponerse en fracaso tras de ellos, no. Aquí en Santa Elena, lo que tenemos que hacer es primero conseguir medios para desarrollar esto, ¿vale? Porque Santa Elena de Boirén tenía un generador eléctrico que funcionaba con combustible, que tenía que venir el combustible de afuera, y de la ciudad, de Puerto Ordaz, por ahí, y coño, no había para crecer. La telefonía muy poquita, en total había unas 500 líneas telefónicas. El celular no llegaba allí, las líneas de celular no llegaban allí. En verdad había pocas líneas de celular, pero allí no llegaban, porque el celular estaba empezando, estamos hablando del año 90, 91. ¿Y cómo se llama? Y los servicios eran pobres, pero lo primero que había que hacer para desarrollar esto era traer servicios y gente que quisiera comercializar con Brasil. Yo me dediqué a dar conferencias ¿cómo se llama? En el Centro Empresarial de Valencia, en Caracas, en la zona industrial de Barcelona, en muchos sitios, para decirle las bonancias que tenía. Decirle, mira, Brasil, pegado a nosotros, pegadito a nosotros, tiene un pueblo de 200 y pico mil habitantes. Y aparte de eso, la zona del estado de Roraima, la zona del estado Amazonas, de Amapá, todos esos estados que están cerca de la frontera, estás hablando cerca de 20 millones de habitantes, que están sin surtirse, que no tienen, lejos de su centro de producción. El centro de producción de ellos allá es en Sao Paulo, Río de Janeiro y todo el sur, que es el centro de producción de Brasil. Estabas hablando de que la mercancía tardaba 20 y pico de días en llegar a donde estaban ellos, ¿ok? Pero si todo iba bien y no pasaba nada, porque al remontar el Amazonas desde Belén do Pará, tenía que remontar el Amazonas hacia Manaus y después agarrar, o si no, atravesar desde Belén el río Amazonas en un barco, una chalana, hacia el otro lado, para agarrar una carretera que si Dios era grande, no estaba inundada de charcos, no había lluvia, que llueve todos los días, se enterraban los camiones, era un desastre que era costosísimo. Entonces la mayoría venían en barco, los camiones cargados con mercancía venían en barco por el Amazonas hasta Manaus, y en Manaus había una carretera hasta Boavista que estaba más o menos de tierra y todo, pero más o menos mejorcita, pero así todo se tiraba 3-4 días un camión para llegar a mejor a Boavista. ¿Y cómo se llama? Y eso siempre y cuando no hubiera lluvias exageradas, porque también la carretera se ponía de pantano, porque hay de tierra, pues. Son 1000 kilómetros de tierra desde Manaus a Boavista, ¿vale? Total de que yo le dije que coño, aprovechar todo eso. Pero yo no podía traer empresas si no tenía servicios. Y empecé a pelear con el gobierno para meter servicios allí, ¿vale? Total de que fue una reunión, pedí una reunión con un ministro, el ministro de Transporte y Comunicaciones, ¿ok? Era lo primero que me interesaba porque quería hacer dos cosas. Una, que nos ayudara con la vialidad, y la otra, que nos ayudara a firmar un acuerdo comercial con Brasil de intercambio comercial de mercancías con los camiones, que nuestros camiones pudieran llegar hasta Boavista y los camiones de brasileros pudieran llegar hasta el estado de Zoate, de Puerto de la Cruz, que eran más o menos 1000 kilómetros dentro de nosotros. Entonces nosotros 1000 kilómetros dentro de la frontera con Brasil hasta Manaus podíamos llegar, pero a mí me conformaba con Boavista. Y ellos que podían llegar hasta Puerto de la Cruz, que era el puerto de Guanta, un puerto grande, un puerto marítimo, que era al frente del Canal de Panamá, y de ahí podían sacar mercancías los brasileros hacia el Canal de Panamá y hacia Asia, ¿vale? Lo teníamos frente al Canal de Panamá. Bueno, total de que yo todas estas ideas, estos mensajes me llegaban a la cabeza así por bogote. Entonces todo lo que me llegaba empecé a hacerlo, a realizarlo. Me ayudó mucho Paqui, hicimos mucho trabajo, proyectamos muchas las cosas. Y Brasil tiene un puerto libre, un puerto, no es un puerto libre, sí, bueno, un puerto libre industrial, ¿vale? Un puerto libre industrial. Se fabrica en Manaus, la fábrica de Manaus fabrican, pero la mayor parte es la condición que hay, es de sin impuestos, fabricar ahí sin impuestos, pero la mercancía tiene que ser para exportación. Para el mercado nacional de Brasil, muy poco. Claro, ellos de allí sacan la mercancía para exportación, la sacaban de ahí en barco hasta Belén do Pará, que es un
Belén tiene un puerto en el Atlántico y de ahí podían embarcar para donde sea. Pero claro, si querían ir para Asia, tenían que subir toda la costa de América del Sur, pasar frente a Venezuela y pasar hasta el canal hasta Panamá para atravesar el canal de Panamá. Era la barriga, de parte de arriba de la barriga de Sudamérica, tenían que atravesar toda esa barriga. Era largo. En cambio, por carretera podían agarrar un camión, un contenedor completo, por carretera desde Manaos hasta el puerto de Guanta, el puerto que yo proponía que podían llegar los camiones, y era un día y medio de transporte por carretera, que era muchísimo más barato, pero muchísimo, con un combustible que al llegar a la frontera le salía muy económico, porque en vez de tener el combustible muy regalado, ¿vale? Total de que todo eso lo propusimos y tal. Y a mí desde el primer momento, se me ocurre la idea que para competir con esa zona libre, ese puerto libre de ellos allá, porque nosotros sí podíamos comprar en el puerto libre, montar un puerto libre en Santa Elena de Guairén. Eso me traía empresas, me traía industrias, y no solamente eso, que obligaba al Estado a traer servicios, ¿vale? Electricidad, vialidad, servicios, bancos, todo eso. Total de que no habíamos ni línea regular a Santa Elena de Guairén, había avionetas 206 que llegaban al aeropuerto de Santa Elena de Guairén, ¿okay? Particulares, que hacían rutas particulares, carísimas, ¿vale? Pero no había una ruta de una línea regular a Santa Elena de Guairén. Pues. Total de que yo me pongo a hacer un plan de todo eso. Le presento eso a la Junta Directiva dice que estaba loco, ¿cómo voy a hacer todo eso? Bueno, yo veré cómo vamos a ir a Caracas, vamos a pelearlo y tal. Me fui a Caracas, me reuní con los ministros, con varios ministros, el ministro de Pompeyo Márquez, que es el ministro de Fronteras, al principio estaba un poquito reacio, pero bueno, el ministro de Transporte y Comunicaciones, bueno, directamente me dice, como que yo soy el segundo, vete a hablar con la directora de Transporte y Comunicaciones a ver qué puede hacer contigo, algo así, ¿verdad? Pero cuando estoy hablando con el ministro de Transporte y Comunicaciones, que estoy en el despacho de él, que él me dice eso, que vamos a hablar, entra otro ministro y me lo presenta, me dice, mira, este es el ministro de Energía y Minas, Darwin Arrieta. Entonces estuvo hablando conmigo un rato y le caí en gracia al ministro Darwin Arrieta, que la verdad que me echó una mano increíble. Y cuando él ve la amistad que tiene el ministro Darwin Arrieta conmigo, que en ese momento era el presidente de la OPEP, no joder, nada menos que el presidente de la OPEP, porque en ese momento Venezuela le tocaba la presidencia de la OPEP de Estados Unidos, ¿vale? Y la hicimos una bonita amistad que fue influenciada por los extraterrestres, por los espíritus, no lo sé, pero hicimos un bonito, ¿sabes? Es como que cuando ves una persona que te cae en gracia, así, algo así, bueno, total de que me dice, no te vayas, ¿cuándo te vas? Me voy mañana, no te vayas mañana, te pasa mañana, y yo me reúno con otros ministros para presentarte el gabinete, no sé qué y tal, ¿vale? Él era uno de los principales ministros después del presidente, casi que él era el que mandaba, el presidente de la OPEP, el ministro de Energía y Minas, ¿vale? Total de que me voy, bueno, hicimos una reunión, me lo presentaron, no sé qué, todos se pusieron a la orden muy amablemente y tal, pero bueno, de una forma así, no, coño. Claro, ellos ven las ideas mías que yo quiero y me dicen, no, tú estás loco, eso no, ¿cómo se va a hacer eso allá? Bueno, total de que yo agarré, y bueno, yo lo haré. Y empecé a pelear, a luchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empecé a dar caña por la prensa. A ellos les dolía muchísimo que yo saliera hablando por la prensa. Entonces, salí por la prensa, aquí tienen un recorte de prensa, ¿vale? Lo pueden leer. Ese soy yo, este soy yo, ¿vale? Pasa que ya tiene tiempo este recorte de prensa. Carencia de tierra y malos servicios frenan el desarrollo con la frontera de Brasil. Bácala. Y se arma, claro, cuando empieza a salir en la prensa, me empieza a llamar el ministro me llama, dice, pero el ministro Pompeyo Márquez, ¿está loco? ¿Qué está haciendo? Bueno, véngase para acá y vea lo que está pasando aquí. De hecho, llamé al ministro de Defensa y le digo, ¿cómo puede ser posible? El manejar el territorio nuestro es el tener el comercio bien formado aquí, fuerte en la frontera, es hacer patria. Eso es hacer patria. Eso es tener, ¿cómo se llama? No es solo soldaditos solamente de los cuarteles. No. Hacer patria es eso. Porque aquí vienen muchos brasileños que se apoderan de tiendas, de comercio y tal, y manejan ellos. No. Y lo peor es que la telefonía celular de Santa Elena de Guairén era manejada por la telefonía brasileña. Tú comprabas un celular en Brasil y te cubría parte de Santa Elena de Guairén, el teléfono. ¿Ok? Entraba dentro. Y eso era perder soberanía. Pues.
Y eso lo explico de esa forma. Bueno, total es que fui haciendo un montón de cosas que me llegaban a mi mente, que mensajes que me mandaban los extraterrestres, lo que sea, porque en Santa Elena, le voy a decir, aparte de eso, que era un pueblo de una energía muy fuerte, un tipo de gente muy rara o no rara, el más raro era uno, pero allí, le voy a decir la cosa, en un pueblo de 4.000 habitantes había más de 17 nacionalidades viviendo allí, más de 17, pero todos los que vivían en esa zona habían ido ahí para allá o habían transportado allá por un motivo espiritual, todos creían en extraterrestres, en cosas raras, todos habían tenido contactos raros, tenían grupos, se formaban grupos que eran estudiosos de extraterrestres, estudiosos de naves espaciales, de avistamientos, cosas de esas, ¿vale? Pero la mayoría dice que muchas veces uno llega y dice, joder, que este pueblo es locos aquí. Bueno, después un pueblo indígena y un pueblo minero. Y, ¿sabes? No hay nadie peor que los mineros para creer en tonterías, en cosas de esas. Los mineros creen en todo lo que les puedas decir. Bueno, total de que lo malo de Santa Elena es que estaba manejado por un teniente coronel, que era el que manejaba, el comandante de la Guardia Nacional, que era el resguardo de aduanas. Y el resguardo de aduanas, que lo hacía él era masón. Y los masones lo manejaban, sus hermanos masones, el gran maestre manejaba al teniente coronel dentro de la masonería. ¿Okay? Y él manejaba a sus soldados y entonces era cuando a mí me quitaron los neumáticos, no me dejaban pasar los neumáticos. ¿Por qué? Porque mi competencia, que era la bullía, era un masón. Entonces, coño, ahí fue cuando me metí yo en la cámara de combate y todo eso por culpa de toda esa mierda. Porque no, yo no me voy a ir de allí, pues. Total de que agarra y me entero después, empiezo a averiguar y me entero de que le cobran comisiones a los mineros, le cobran una vacuna a los mineros en oro. El comandante de la Guardia Nacional le mandaba todas las semanas un grupo de militares, de guardias nacionales, a recorrer las minas a cobrar su comisión, ¿vale? En oro, ¿vale? Había una mafia impresionante. Un banco, que era el Banco Industrial de Venezuela, que apenas trabajaba allí, nada más. No había más nada. ¿Okay? Eso era Santa Elena, y todo convirtió. Y la mayoría de los negocios eran negocios pequeños para los mineros. Los que no eran masones, los que no exportaban de Brasil, que eran cuatro. Los otros eran pequeños negocios para vender a los mineros y vender la zona. Y algunos brasileños que venían a Santa Elena a echar gasolina al coche, cosas esas, y de una vez se llevaban cosas que eran más baratas en Santa Elena, porque eran mucho más baratas que en Boavista. En Boavista era muy caro, ¿vale? En Boavista era una zona muy cara. Total de que, bueno, empiezo con todo ese follón por la prensa, y pido una reunión, le digo, mira, aquí está, este es el ministro de Energía y Minas, Darwin Arrieta, el ministro de Turismo y el ministro Pompeyo Márquez, que es el ministro de Frontera, ¿vale? Entonces me reúno con ellos y pido una reunión ministerial, pero, mira, una reunión ministerial, pero en Santa Elena. ¿Vale? Tuve una reunión ministerial en Santa Elena. Están locos, no sé qué y tal. En Santa Elena es donde tienen que ver cómo se mueve el cobre, qué es lo que está pasando allí, por qué nosotros vamos a perder soberanía en Santa Elena de Guairén, por qué tenemos que hacer Santa Elena de Guairén más fuerte, para que vean la mafia que hay allí. Bueno, con la mafia no pudieron hacer nada, con la mafia me lo tuve que hacer yo, ¿vale? Total de que el ministro Darwin Arrieta, que era el presidente de la OPE, coño, me ayudó. Dijo, sí, ¿por qué no? Así también conocemos una cosa de nuestro país y va a ser bueno y tal. Entonces salió en toda la prensa, los ministros se reúnen en Santa Elena de Guairén para desarrollar el sur. A mí no me importaba que se llevaran la gloria a ellos. A mí lo que me importaba era desarrollar eso y las ideas que tenía en la cabeza. Y entonces empecé a plantear las ideas. Coño, hay que hacer una aduana aquí, porque ahí no había una aduana principal. La aduana principal estaba a 500 kilómetros de nosotros, en Puerto Ordaz. No, toda persona tenía que hacer una aduana principal, ir con los documentos allá, notariarlos allá, venir otra vez para acá, era un desastre. Entonces, coño, era un problema todo eso. Los brasileños no traían mercancía para nosotros por ahí porque la aduana estaba allá y no podían pasar por 500 kilómetros por territorio nacional sin hacer aduana y nada. Bueno, era un rollo. Total de que me presentaron en una reunión al presidente, al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. También nos caímos muy bien, varios embajadores en una reunión. Total de que este ministro, el Darwin, me dice, mira, quizá tú creas que el más tonto de todos los que están aquí, ministros, embajadores, no sé qué y tal, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el más tonto eres tú. Todo el mundo está hablando de ti. Todo el mundo tiene que ver contigo, me dice. No sé por qué, pero todo el mundo le caes
todo el mundo, y claro, todo el mundo se me puso a la orden. Entonces, al Banco Interamericano de Desarrollo le digo yo, ¿cómo puedo hacer un proyecto para una aduana principal? No, eso tiene que ser el Estado. Pero el Estado no presenta ese proyecto. No, si el Estado te lo avala, tú puedes presentar el proyecto a través de la Cámara hace el proyecto, todo eso, y el Estado te lo avala y yo le doy el crédito para hacerlo. Seguro, sí, sí. Entonces empecé a hablar con él, a hacer confianza con él, hicimos el proyecto, hicimos todo, trabajando con él, y había en Comercio Exterior de Venezuela, en la oficina de Comercio Exterior de Venezuela, una persona, una señora que me ayudó muchísimo, muchísimo, que me ayudó a hacer el proyecto, que estuvimos trabajando mucho, y hicimos el proyecto, y fue avalado por el ministro de Estado, INATI, y presidente de la CBG, de las empresas básicas del Estado. Y me lo avaló él, lo presenté avalado por el Estado y nos dieron el crédito. También me avalaron para hacer los autobuses, llegaban de Venezuela, de cualquier parte de Santa Elena, los autocares llegaban allí y después de allí tenían que, en un terreno que había, que no había más nada que un terreno ahí, aparcaban donde podían, un terreno de tierra, por cierto, y aparcaban ahí, y después los brasileros que querían viajar para Venezuela, tenían que venir un autobús desde Brasil hasta ahí, y ahí hacer el intercambio, muchas veces tenían que esperar un día que llegara otro autobús, era un rollo también, y todo de tierra, había gente de venta ambulante, de empanadas, de chucherías, de cosas, pero toda la venta ambulante, no había nada preparado. Entonces se me ocurrió también montar y pedí un crédito para una estación internacional de autocares, la Estación Internacional de Autobuses. Le dije yo, coño, llegan los autobuses aquí, tienen una taquilla, tienen la gente que trabaja aquí, que en vez de estar de venta ambulante, tiene un kiosco, un localcito pequeño, bien hecho, que pueden trabajar decentemente, se va a inscribir como empresario de la Cámara de Comercio, van a contribuir con sus impuestos al desarrollo del municipio. Coño, todo eso empecé a maquinarlo y es verdad que tuve muchos apoyos. Después, a empresas que le dije que se fueran montando, porque cuando tenía la presión, que si empresas se me montaban en Santa Elena, tenía la presión de presionar yo al gobierno a través de la medio de comunicación o lo que sea. ¿Para qué? Para que le dieran servicio a esas empresas, ¿vale? Y entonces vino Fernando vino con su empresa, y Manolo, que era su socio, una empresa ¿cómo se llama? Una empresa de textil muy grande, se montó en Santa Elena de Guairén. Fue un apoyo buenísimo Fernando en el momento que llegó, lo conocí, le apoyé todo lo que pude para que se montara, y él me apoyó a mí, se montó y él me apoyó a mí con el desarrollo de Santa Elena, a mí me ayudó a presionar, ¿cómo se llama? Para que eso se moviera. Total, de que empiezan a conocer, y yo con mis discursos que daba y mis charlas y que daba por los centros empresariales ¿cómo se llama?, de Venezuela, me metí en Fedecámaras, la federación que agrupa todas las cámaras de comercio. Y estaba en la junta directiva de Fedecámaras. Me interesaba meterme en la junta directiva de Fedecámaras porque así presionaba. Entonces, toda esa presión hizo que en una reunión que había muy importante en Caracas, que por cierto, en esa reunión que había importante sobre Brasil, yo no podía ir, tenía un rollo, y después cuando decidí ir, ¿cómo se llama?, no tenía los medios para llegar, porque estamos hablando de 1000 y pico de kilómetros. Y entonces Fernando Brantes llegó y buscó el medio para ir, alquiló una avioneta, me llevara, que no te preocupes, para que vayas, tú tienes que ir, y me apoyó muchísimo en todo eso para poder desarrollar. Fuimos en esa reunión, una periodista. ¿Le está gustando el vídeo? Vale, pues ahora ya vamos a colocar la segunda parte. Ahora viene lo más interesante y anécdotas que pasaron sobre las cosas que han pasado, anécdotas mías de la gente y de las cosas que se hicieron, anécdotas que le van a encantar, ¿vale? Pues ahora ya en el próximo vídeo la otra parte continúa, ¿vale? Muchas gracias.